Te quiero leer algo, Judy, que ha pasado desapercibido y ha sido publicado ayer por la noche por Vladimir Cerrón. ¿Ya? Ayer por la noche, gracias a Johnny y gracias a Lucero, Vladimir Cerrón, después de la bendición del Departamento de Estado norteamericano, ha colgado en su Twitter lo siguiente. Y lo voy a leer para que entiendan, en su Facebook, para que entiendan los tontonazos que creen que van a negociar con él, porcentaje de las regalías, que van a negociar la tasa de interés del banco, van a negociar el impuesto predial, van a negociar el régimen de tenencia de tierras, que van a negociar sus multas mineras, que van a negociar, porque para eso ya hay una cantidad de caviares que tienen asesorías y consultorías, y hay un montón de asesores y sachasesores, periodistas que creen que son las bisagras, Roque, yo te voy a ayudar, yo tengo llegada, ¿ya? Esto lo ha escrito ayer Cerrón, ¿ya? Cerrón te está diciendo lo que va a hacer. Los caviares son unos zánganos que creen que van a volver a manejar, como manejaron a Toledo, se les amparon a Alan García, se les amparon... Sí, porque los caviares Alan García no los votó, fue su pacto, ¿ya? Nosotros no te vamos a joder con el frontón y te dejamos gobernar, pero dame teta del Estado. Ahí está. Y los caviares se han metido con Toledo, y se han metido con PPK, y se han metido con Vizcarra, y manejan ministerios independientemente a quién sea presidente. O sea, Fujimori vuelve a ser presidente, me refiero a Alberto, ¿ya? Gana en primera vuelta si quieren, y ellos igualitos siguen manejando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, y siguen manejando, por supuesto, la Fiscalía. Entonces, eso hacen los caviares y los medios de comunicación políticamente correctos y las centrales de informaciones y las centrales de publicidad. La fuerza caviar es inmensa. Entonces, los caviares, Judy, creen que a Cerrón lo van a lornear, que a Cerrón lo van a meter preso y Cerrón, mansito, se va a la cana y que ellos se van a encargar de Castillo. Y ya para eso está presto. No, mi mamá te hace lobby, yo te gestiono. Ya están todos listos para seguir mamando la teta del Estado. Esto ha puesto Vladimir Cerrón hace escasas 6 horas, prácticamente a medianoche. Vladimir Cerrón escribe: victoria de Pedro Castillo es única, dice. A lo largo de la historia del Perú, desde el Tahuantinsuyo hasta hoy, no ha existido un gobierno con el que se espera implemente la visión de Pedro Castillo. Su victoria encierra compromisos que deben cumplirse a cabalidad, caso contrario estaríamos frente al continuismo como sucedáneo del fujimorismo. Es la primera vez que la izquierda peruana llega al gobierno derrotando a sus adversarios juntos. Asimismo, la primera vez que un profesor alcanza la primera magistratura del Estado. Finalmente, es la primera vez que un partido de origen provinciano, nacido en los Andes, logra imponerse derrotando a las viejas organizaciones de la aristocracia peruana. Estas características, además de ser de una singularidad histórica, llevan a un profundo compromiso de cambio que el pueblo aguardaba desde hace décadas. Se logró demostrar que para conquistar Rusia en tiempos no era necesario llegar a Moscú, que para conquistar el Perú no era necesario estar en Lima. Se concedió una brújula política al pueblo que no necesariamente tenía que ser un partido de masas. Por ahora, sin una vanguardia menor, pero bien estructurada, pensante, con capacidad de movilización y disciplinadamente leal. ¿Qué les está diciendo? El partido que he hecho yo es chiquito, es fuerte y yo tengo mi gente, yo lo he hecho bien y tengo gente leal. Les está diciendo claramente Cerrón a todos los sonzonazos de la derecha y la caviarada que creen que lo van a mangonear. A todos los sonzonazos que creen que la crisis económica, no, esto va a ser como Bolivia. No te preocupes, ya van a ver. Sarna con gusto no pica. A San Isidro, acuérdense, sus predios valen 30% menos. Y cuando asciende a señor, 50% menos. Y para noviembre no vale nada tu casa. Porque nadie te la va a comprar ni te la va a alquilar. Tu casa de playa vale 0. Esa linda casa de playa que te gastaste medio palo no vale un mango. Y si no entiendes, es porque eres desinformado o porque eres bruto. Porque lo que te estoy leyendo lo ha escrito Cerrón ahorita, hace 6 horas. Sigue Cerrón.
el país se apresta a ser conducido por la izquierda, y no por cualquier izquierda, sino por la izquierda popular, la izquierda chola, rebelde, plebeya, reprimida en sus anhelos, esa que obtuvo marginada en los planes de un Estado conducido por una burguesía mercantilista, a la vez culturalmente ignorante, desprovista de conocimiento de las necesidades del Perú profundo. O sea, Blanquito, Miraflorino, Pituquito, Caviar de Miguel Dazo, tú no vas a ser. Sigrid, tú no eres. Tú eres blanquista misia. Tú, Salvador, no vas a ser. ¿Ya? Tú, Gino Costa, no vas a ser. Basombrío, tú no vas a ser. Sigue el marxista-leninista. Porque no sean brutos. Hay gente que me dice, no, Cerrón es el malo, el otro es el bueno. Sigue Cerrón, que es el jefe. Cuando Marx escribió su tesis del socialismo, estaba aún en el derecho de equivocarse. ¿Ya? Repito, cuando Marx escribió su tesis del socialismo, estaba aún en el derecho de equivocarse. Porque era solo teoría. Pero cuando Lenin toma el poder en Rusia, ya no cuenta con el beneficio de la duda. Está obligado a demostrar ante el mundo la superioridad del socialismo sobre las cenizas del capitalismo. Para los sonzonazos que firman sus informes en los bancos y dicen, no, Pedro Frank es moderado. Mire el moderado, ¿ya? Pedro Castillo es el Lenin del que habló Valcárcel. Es decir, ahora está en la obligación de demostrar que su gobierno será superior al del neoliberalismo, construyendo un país con justicia, equidad e igualdad de oportunidades. Este es el mayor reto histórico que le permitirá o negará el estatus de estadista. Si consideramos la llegada al Ejecutivo de un profesor acompañado en el Legislativo de una bancada parlamentaria mayoritariamente compuesta por sus pares, esto implica que la gestión en educación no puede fallar. Está obligada a ser más que efectiva, ejemplar. Lo mismo podríamos aspirar en salud. En el frente interno debe enfrentarse a los divisionistas, a lo que dicen, no, que hermano, que lo metemos preso, lo sacamos a Bermejo, o sea, todos los sonzonazos, ¿ya? El pata te está diciendo que no es sonso. Esto, la redacción de esto, no está en capacidad de hacerlo Castillo, ¿ya? Castillo no está en capacidad ni intelectual, ni cultural, no tiene esa gramática, no tiene esa dialéctica, no tiene esa semántica, no tiene la capacidad de reacción de lo que está haciendo este señor, que es un marxista, leninista, maoísta, mariateísta, bien hecho. Toda una vida se ha preparado para tomar el poder. Lo mismo podríamos aspirar en la salud. En el frente interno debe enfrentarse a los divisionistas, quienes creen que lo ocurrido en estas elecciones, parte por hacerse de la inscripción de un partido desconociendo de la dinámica social. Gran error. Quienes no aprenden de la historia, que creen que el magisterio lo ha hecho todo. Quienes adulan a Castillo o a Cerrón. Quienes están en el afán de privatizar las conquistas del pueblo y no saben que la pandemia pudo más que todos a levantar la sábana. ¿Ya? Por eso les dije, cuando ocultan los muertos, cuando ocultan la crisis económica, y voy a decir una cuestión bien dura, cuando tú te cagas en el hambre del pueblo y en la muerte del pueblo, pasa lo que está pasando. Cuando tú te aplaudes a las 8 de la noche mientras que la gente se muere, ¿me entiendes? Pasa lo que está pasando. O sea, no es que eres un resentido social gratuito. Se te ha muerto tu hijo, se te ha muerto tu mamá, se te ha muerto tu papá. Estás haciendo cola por el oxígeno que no ha puesto ni Sagasti, ni tampoco el miserable de Vizcarra. Porque lo han hecho a propósito. Entiende, lo han hecho a propósito para que se derrumbe todo y entablar la revolución. Lo que viene es revolución. No viene otra cosa diferente. Te lo está diciendo, si tú no sabes entender eso, y tienes quinto de media, o dices tener una, ¿no es cierto?, una universidad, si has estado en Harvard, en MIT, en Yale, y hablas 3 idiomas, y vas a Miami consuetudinariamente, y no entiendes esto, es que tú tienes, como dice Elon Musk, muy buenos títulos, pero eres un bruto. Sigamos. Quienes están en el afán de privatizar las conquistas del pueblo y no saben que la pandemia pudo más que todos a levantar la sábana y que evidenciamos la real estructura clasista de este país, donde la clase rica se salva de la pandemia y la pobre muere en cada esquina.
Los analistas y medios de comunicación de la derecha hacen lo imposible para romper la unidad del Frente Popular, cuyos principales miembros son Perú Libre, el Magisterio y el pueblo peruano. El pueblo peruano. Ese pueblo peruano después se convierte en partido. El partido único, ciertamente. El SUTEP es Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú. Porque te aseguro que hay un montón de gente que me está escuchando ignorante, no saben lo que significa SUTEP. ¿Ya? Y CONARE SUTEP es de la Comisión Nacional de Revisión. De revisión de Sendero Luminoso. Cuyos principales miembros son el Perú Libre, el Magisterio y el pueblo peruano. Infunden miedos, acusaciones, calumnias, amenazas de muerte, estimulan las divisiones e instrumentan un terrorismo mediático para lograrlo. Por eso es que se van a bochar Willax, se van a bochar todos los canales de televisión. No es que te van a dejar hablar, no, no, no. Terrorismo mediático, sácate tu licencia, barras, para el pueblo. E instrumentan un terrorismo mediático para lograrlo, pero no lo logran ni lo lograrán porque Perú Libre logró un vuelo histórico y mientras los líderes comprendan que la piedra angular de la victoria sigue siendo la unidad, la victoria será cierta. ¿Nos queda algo más? ¿Ya? O sea, hay gente, Judy, por eso te digo, la gente más ignorante del Perú es la gente que tiene universidad, posgrado y tal. Esos son ignorantes. Recontra ignorantes. Y yo llego a la conclusión de que son brutos, porque si la inteligencia es la capacidad de resolver una situación, problema, en base a una información dada, cualquier situación, ¿no? La inteligencia espacial, la musical, en fin, la que ustedes quieran, porque hay 9 tipos de inteligencia diferentes, ¿no? El artista, en fin. Si tú tienes esos elementos y no lo puedes entender ni lo puedes solucionar, no tienes la inteligencia para solucionar este problema. Si no entienden que lo que estamos viendo es un proceso histórico y político, quiere decir que eres un ignorante, pero que además, si tú has visto lo que has visto y no lo entiendes y eres bruto, pues ya tienes todos los elementos de juicio. Eres abogado, eres economista, eres médico, eres periodista que ha trabajado en el sector salud. Jaime Chincha le ha cargado la maleta a Carlos Vallejo. Durante el gobierno de Alan García era chupe del ministro de Salud, conoce el sector salud, no se dio cuenta de los muertos, ¿no es cierto? Gran imitador de Bailey, gran imitador de Hildebrand, lo que tú quieras, no se dio cuenta. Entonces ya pues no es un tema de falta de conocimiento, es un tema de IQ, ¿no es cierto? No se dan cuenta. Los dueños de los medios de comunicación, ¿ustedes creen, después de haber leído esto, que va a ser tan sencillo? O sea, de verdad, ¿no? Vienen 6 y le tiran dedo a Cerrón. Allá. Haz entonces tu prisión preliminar y lo enmarrocas a Cerrón. Allá. Y después asume Bermejo. Y en el Congreso lo volteamos, lo desaforamos y lo metemos preso. Ya. Bermejo no sabe eso. Cerrón no sabe eso. Son tan sonsos que creen que eso va a ser fácil. Quiere decir que no saben lo que pasó en Cuba, quiere decir que no pase lo que ha pasado en Nicaragua, ni lo que ha pasado en Venezuela, ni lo que viene pasando en Brasil, ni lo que ha pasado en Argentina, ni lo que ha pasado en Chile. O sea, eso ya es ser un ignorante de las cangallas. Esto lo ha publicado Judy y te aseguro que en la prensa ni cuenta se han dado. Hace 6 horas y 15 minutos, hace nadita. En la nochecita se ha puesto. Y Judy, tú has estudiado comunicaciones, ya has estudiado Derecho, estás estudiando Derecho. Tú dime si esto que está escribiendo el señor Cerrón lo escribe un ignorante, un tonto, un bobo. No, para nada. Yo creo que es muy coherente, ¿no? Ellos siempre han sido coherentes y claros, ¿no? Los que no son coherentes y claros son aquellos invitados que llegan enarbolando la bandera de la moral, del respeto a las instituciones, y tienen discursos clasistas, ¿no? Clasistas, además. Vamos a arreglar a Pedro Castillo, arreglar su campaña, Cerrón es el malo. Seguramente. Es más, tiene una sentencia. Eso no está en discusión. Pero yo creo que ellos han sido bastante claros. De hecho, Chema Salcedo ha invitado públicamente a Vladimir Cerrón para hablar justamente de la claridad con la que
nos dice lo que tiene pensado hacer. Y acabo de mencionar no solamente a Ricardo Uceda, sino a los voceros de Perú Libre, que el acuerdo, el compromiso y la unidad de Perú Libre es irrompible. Van a la Asamblea Constituyente. Guillermo Bermejo ha publicado un tuit a los 3 días de la elección donde dice: el pueblo juntará las firmas de ser necesario por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, si se puede, y además presenta un documento que se está presentando a OMPE. Seguramente lo vamos a ver en Twitter luego, de la lista de adherentes, ¿no? Para ya empezar a recolectar firmas. Y recordemos que hay un proyecto en el Congreso de la República que busca ser ingresado y debatido y por el cual Sagasti no ha mostrado su preocupación. Sagasti ha mostrado su preocupación por la cuestión de confianza y otras reformas o el retorno a la bicameralidad, que son proyectos que se están viendo en esta 4ª legislatura, pero no ha dicho nada sobre el proyecto de una nueva Asamblea Constituyente. Pero, para mí el camino se está allanando. Perdón, la situación es bien clara. O sea, este pata llega y le dice a todos los medios de comunicación: te quito la mermelada mañana. Y te reviso tu licencia porque tú haces terrorismo mediático. Te la quito. Si tú eres dueño de un medio y tienes una acusación fiscal, ¿no es cierto?, te meto preso. No es que voy a negociar para no meterte preso, como han hecho ahora. No, te meto preso primero. Y arrodillado en una celda, ahí negocias, las cárceles del pueblo. Pues, o sea, no puede ser tan bruto de pensar que esto es algo sencillo, que no va a ser así, que se va a hacer así. ¡No!